El día de hoy vamos a hablar del rol específico del TENS de anestesia, del asistente de anestesia. Les voy a compartir pantalla, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se visualiza? Sí, profesora. Ya. Como habíamos hablado cuando hablamos del rol general del asistente de anestesia, dijimos que tenía que ser una profesional capacitada porque ella le colaboraba al anestesista durante toda la anestesia, ¿se recuerdan? Durante todo el proceso quirúrgico. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Así Ya. es. Entonces, antes de que el paciente ingrese, cuando ustedes llegan, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer la TENS de anestesia? A ver, cuéntenme. ¿Lo recuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O no lo han visto? Cuéntenme. ¿Se acuerdan o no lo han visto? Preparar la máquina de anestesia. Revisar la máquina de anestesia. ¿Qué más? El carro de anestesia, que esté el laringoscopio. Sí, mire, antes de que el día, al iniciar, antes de que el paciente llegue de preanestesia, ella por supuesto tiene que ponerse su ropa de pabellón, gorro, mascarilla, ¿ya? Tiene que ingresar a la zona de lavado. ¿En qué área está la zona de lavado? ¿En qué sala? ¿En qué área está? Del pabellón, restringida, semi-restringida, no restringida. ¿Se acuerdan de eso? El área de lavado, donde los profesionales se tienen que lavar las manos, está en el área semi-restringida. ¿Qué tipo de lavado se tiene que realizar la asistente de anestesia? Clínico. Muy bien. ¿Y por qué no quirúrgico? Porque ella no está en el área del campo quirúrgico. En el Ahí equipo solamente estéril, está en exactamente. el estéril. No está en el equipo estéril. Ya, muy bien. Después de lo cual, ella va a ingresar al pabellón, ¿ya? ¿Verdad? Ingresa al pabellón, lo revisa su máquina de anestesia, revisa su carro de anestesia, ¿ya? De que la máquina y el monitor multiparámetro esté funcionando correctamente, ¿ya? De que no, por ejemplo, si el canister está saturado, tiene que cambiar el canister, ¿ya? Verificar, por ejemplo, que el laringoscopio funcione su fuente de luz, que tenga las pilas. ¿Dónde se eliminan las pilas del laringoscopio? ¿Lo recuerdan o no? Va a la basura. ¿En la caja de roja? Roja, exactamente. ¿Ya? Ella va a revisar su carro y tiene que reponer todo lo utilizado, los medicamentos que se utilizaron, ¿ya? Que la receta la hace el anestesista de cada paciente, y la hoja de insumos, ¿ya? Que ella después la envía para reponer los insumos, que también es por paciente, que se utilizaron, cosa de contener todo lo que requiere. En el PPT grabado dice que tiene que
revisar la tabla. La tabla quirúrgica, acuérdense ustedes de que no se revisa el mismo día, sino que el día anterior a las 15 horas. Entonces ella ahí tiene que ver qué cirugías tiene para ese día, porque en el pabellón, en su pabellón pueden haber 5 o 6 cirugías, qué equipo médico, qué el anestesista, qué anestesia se van a administrar, para preparar, digamos, y tener todo disponible. Ahí la vemos ordenando, ¿ya? Su carro. Dijimos que el carro de anestesia tenía todo lo necesario, insumos, materiales y medicamentos, ¿se recuerdan? Sí, profesora. Ya. Y de ahí va a empezar a preparar las bandejas. Por ejemplo, si tiene una anestesia raquídea, va a tener que preparar la bandeja de anestesia raquídea. ¿Qué es lo que lleva la bandeja de anestesia raquídea? No ¿Qué cosas lleva para yo preparar la bandeja de anestesia regional, anestesia raquídea, o si es una peridural o epidural? Recuerden ustedes que son 3 tipos de anestesia: local, regional y general, y que dentro de la regional está la epidural o peridural, y la raquídea o espinal o intratecal. ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Se necesita el principal trocar, Ya, un troca, bien, jeringa de 5 bien, cc, suero fisiológico en ampolla, bien, gasas, gasas estériles, bien, apósitos transparentes, ya, un riñón estéril, bien, el jabón antiséptico, ya, y paño perforado, bien. y los paños clínicos. No sé si no me acuerdo de más, profe. Necesita, repasemos un poquito, tal como dijo usted: riñón, el jabón antiséptico, ya, guantes estériles, ya, para el anestesista y para ella, compresas para realizar la limpieza, la preparación de la piel, digamos, de la zona que se va a puncionar, que se hace con técnica séptica, ya, no se las voy a describir porque ustedes las saben, ya. Paño perforado, paño clínico, el trocar, si es una anestesia epidural, el catéter, que dijimos que era flexible, ¿ya? Que era delgado y que se dejaba puesto y que muchas veces servía para dar anestesia, por ejemplo, intermitente, ¿ya? O permanente, ¿ya? O para tratar el dolor en el postoperatorio, ¿ya? Va a necesitar jeringas de 10 y de 5, va a necesitar jeringa de 20 también, puede ser para la bupivacaína, por ejemplo, ¿ya? Agujas de distinto calibre, suero fisiológico en ampolla, antiséptico, gasas estériles, el apósito transparente y tela, ¿ya? Y para la vía venosa, ¿qué van a requerir? Porque ya tienen que preparar esas bandejas. Ustedes tienen que prepararlas. ¿Han preparado alguna bandeja para vía venosa? Dímelo, Isa. ¿No? Repasamos un poquito, entonces. Van a necesitar una bránula o catéter, ya van a necesitar llave de 3 pasos, tórulas, alcohol, ligadura,
apósito transparente, tela. ¿Lo recuerdan ahora? Sí, profesora. Ya. Sí. Para la preparación del suero, ¿ya? O fleboclisis que le vayan a indicar, que muchas veces puede ser un ringer, un fisiológico, eso va a depender de la indicación del anestesista. Van a necesitar el suero, obviamente, van a necesitar la bajada de suero, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es desinfectar con alcohol al 70%, ¿ya? Sacarle, digamos, abrirlo, siempre cuidando de no contaminar, abrir la bajada de suero, conectarla al suero, cerrar la llave que trae, la pinza, ya la llave, de ahí cerrar el sistema en el fondo, cebar donde está el cuentagotas, por decirlo así, para que haya una cantidad suficiente del suero, de ahí va a abrir la bajada, va a dejar que fluya el suero por la bajada, va a cerrarla, ya evitando que entre aire, ya va a cerrarla y le va a poner una tapa. ¿Ya? Ahora, si la anestesia es general, ¿qué es lo que va a requerir para el tubo endotraqueal? ¿Nos acordamos un poquitito? Laringoscopio, guantes estériles, tubo de endotraqueal, Muy conductor, bien. ¿Qué con más? endoscopio, jeringa de 10 cc, Muy el bien. fijador del tubo, Ya, la cancha de mayo, sonda de ya. aspiración del tubo, sonda de aspiración de faringe. Pero son las en general de aspiración. ¿Qué más? Ah, ya. ¿Alguna otra cosa que se acuerden? El conductor del tubo, por si hay alguna dificultad para instalarlo, ¿ok? Ya, entonces ella tiene que, según la anestesia que tenga, tiene que preparar la bandeja y tiene que preparar su bandeja de vía venosa y tiene que preparar su, ¿cómo se llama? La fleboclisis, ¿ya? Algo que se me olvidó recordarles es que cuando ella ingresa ya al pabellón, tiene que, además de revisar, tiene que hacer una desinfección. El PPT dice limpieza, desinfección, pero puede hacer desinfección con alcohol al 70%. De la bandeja auxiliar, de su carrito de anestesia, de la máquina propiamente tal, del monitor, ¿ya? Va a preparar la bandeja básica de anestesia también. ¿Qué medicamentos lleva la bandeja básica de anestesia? Que siempre tiene que estar presente. No importa la anestesia que haya, porque el paciente puede requerirla porque, por ejemplo, no sé, presente alguna complicación. La bandeja básica de anestesia tenía atropina. ¿Para qué servía la atropina? En este caso. Para aumentar la frecuencia cardíaca, Muy bien. Efedrina, ¿para qué sirve? para la hipotensión, Muy bien. ¿Y la lidocaína? es antirrítmica, Antiarrítmica. Excelente. ¿Ya? Y además va a tener que tener, por ejemplo, preparado, si es una anestesia raquídea, ¿ya? Bupivacaína, que es el anestésico propiamente tal, ¿ya? Puede ser asociado, por ejemplo, a morfina, un opiáceo, a fentanil.
¿ya? Pero la bandeja básica tiene esos medicamentos que yo les nombré, que ustedes saben para qué, cuál es la función, y que siempre tiene que estar, digamos, presente en cualquier anestesia que se esté administrando, ¿ya? Puede que también le indiquen una premedicación al paciente. ¿Qué medicamentos pueden indicarle el médico? Por ejemplo, midazolam para inducir el sueño. Puede indicarle atropina, que en este caso va a ser para disminuir, ¿se acuerdan que también lo vimos en las primeras clases? Que sirve para disminuir las secreciones, si es una anestesia general, por ejemplo, disminuye la saliva, disminuye las secreciones bronquiales. ¿Ya? Puede indicar un antibiótico, por ejemplo, cefazolina o ceftriaxona, ¿ya? Puede indicarle un protector gástrico, omeprazol, por ejemplo. Puede indicarle droperidol, ¿ya? Que es un antiemético. Droperidol, ¿ya? Como premedicación. No hemos todavía empezado con la anestesia propiamente tal. ¿Ya? Ahora, si todavía no ha llegado, llega el paciente, ¿ya? Ahí está en el caso de que sea una anestesia general, que después vamos a ver en detalle los medicamentos. Efedrina, atropina, lidocaína, para aumentar la presión, para aumentar la frecuencia cardíaca, como antiarrítmico. Y además, si es una anestesia general, ella tiene que tener un agente anestésico endovenoso, que podría ser propofol, que es el más utilizado, tiopental, o etomidato. Asociado además, por ejemplo, a morfina o fentanil, ¿ya? Que son opiáceos. Y los relajantes musculares, que también lo vimos y lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿ya? Y aquí tenemos midazolam, atropina, le puede indicar también fentanil, ¿ya? Llegó el paciente. ¿Qué tiene que hacer la asistente de anestesia? Cuéntenme. Ya ingresó el paciente a pabellón. Verificar si el paciente es correcto. Muy bien. ¿Qué más? Que Sí. lleve los brazaletes de identificación y Muy de bien. alergia. ¿Qué más? Si es mayor de 40 años, ver si trae un electrocardiograma Bien. y ¿Qué el más? consentimiento informado, Informado, firmado. firmado. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Tiene que revisar su ficha, que traiga los exámenes actualizados, ¿ya? Muy correctamente contestados. Recuerden que aquí también se hace la primera pausa quirúrgica, que la hacía la enfermera, en la cual verificaba el paciente, verificaba el sitio, verificaba que se hubiera revisado la máquina de anestesia y los medicamentos anestésicos, que si está el saturómetro esté funcionando, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Ya. Entonces, todo estaba bien, el paciente lo trasladan desde la camilla a la mesa quirúrgica, ¿ya? Y lo posicionan en la mesa, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad, la camilla fija, la mesa igual, ¿ya? Cuidando si trae algún dispositivo invasivo, cuidando los dispositivos, ¿ya? Lo posicionan, entonces ella lo que realiza ahora es colocarle los electrodos al paciente, que pueden ser 3, ¿ya? En este caso son 5. Le coloca el fingomanómetro o el manguito de presión, le coloca el saturómetro, ¿ya? Que va a medir la saturación de oxígeno, el sensor de temperatura, y va a empezar a controlarle los signos vitales a este paciente, ¿ya? Y dejarlo registrado, lo vamos a ver más adelante, en la hoja de anestesia.
siempre tiene que monitorizarlo. Va a colaborarle al anestesista ya en la instalación de la vía venosa. Ahí. Le puede, digamos, colocar el suero, ¿ya? Siempre usando técnica séptica, ¿ya? Y va a comenzar a administrarle medicamentos, que ya vimos que podía ser premedicaciones, como los que están aquí, droperidol, fentanil, atropina, midazolam, omeprazol, algún antibiótico, por ejemplo, ¿ya? E incluso podría ser un analgésico. El droperidol, acuérdense que es un antiemético, ¿ya? Si es una anestesia raquídea, vamos a verlo aquí, ella le tiene que colaborar al anestesista. Entonces, ya lo vimos en el rol general, que ella va a tener que explicarle al paciente, va a tener que posicionarlo, ya se acuerdan que habían dos tipos de posición, que era o de cúbito lateral o sentado, con la cabeza lo más cerca de las rodillas, va a tener que hacer el aseo de la zona que se va a puncionar con técnica séptica, ¿ya? Y posteriormente le va a tener que ir pasando, ¿ya? Presentándole al anestesista, ¿ya? Todo lo que vaya requiriendo, ¿ya? En orden, ¿ya? Para administrar la anestesia. Los guantes, después el anestésico local, el trocar, ¿ya? Previo a eso, el paño perforado, el paño clínico para que el anestesista arme el campo, ¿ya? Después de eso, el trocar, como les decía, todo lo que es la anestesia local, que es con lidocaína. Después le va a pasar el catéter, si es un epidural, el catéter, ¿ya? Los medicamentos, bupivacaína, que es un anestésico, recuérdenlo bien, no lo vayan a confundir, ¿ya? Y hasta que el anestesista termina, entonces le sella la zona con una gasa estéril, le pone un apósito transparente si es una raquidia, y si es un catéter epidural, también le pone la gasa y le pone el apósito, digamos, transparente, y fija el catéter a la espalda del paciente, ¿ya? Y lo deja puesto. Cuando ya se administró la anestesia, ya ella acomoda junto con el anestesista en la mesa quirúrgica. Hablamos de la anestesia general también ayer. ¿Se acuerdan de que hablamos de la anestesia general ayer? Dijimos que la anestesia general tenía 3 etapas. ¿Cuáles eran esas etapas? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? Inducción, Muy bien, ¿qué más? tensión y despertar. Eso es, Yarisa, inducción, mantención y despertar. Yo les dije que la etapa de inducción y la etapa de despertar eran críticas porque el paciente podía presentar complicaciones, ¿verdad? Y que la etapa de inducción comenzaba con gases inhalatorios, ¿ya? Gases anestésicos inhalatorios. ¿Y cuáles eran esos gases, se recuerdan? ¿Qué gases podían ser?
alotano, isoflorano, sevoflorano, enflorano. ¿Ya? Recuerden que ellos llegan en forma líquida. ¿Y en qué dispositivo de la máquina de anestesia se transforman en gas anestésico inhalatorio? ¿Lo recuerdan? En el vaporizador de la máquina de anestesia. Ahí se transforman en gases para ser administrados en forma controlada. Después dijimos que teníamos la segunda fase, digamos, dentro de esta misma fase de inducción de hipnosis. ¿Se acuerdan que dentro de la inducción habían 3 etapas? Hipnosis, analgesia y relajación muscular. ¿Lo recuerdan? Entonces, ella va, el propofol, que es el agente anestésico endovenoso, podría ser también, por ejemplo, el etomidato. ¿Se acuerdan del etomidato? Que yo les decía que también era un agente endovenoso anestésico. Se administra, ¿ya? Puede ser, digamos, asociado, ¿ya? A, el propofol, yo les conté que era un agente anestésico que producía rápida pérdida de la conciencia, ¿ya? Y era de corta duración. ¿Se acuerdan o no? Y después venía la tercera etapa, que era, ¿cuál era la tercera etapa? Me la dijeron. Despertar. El despertar. No, la tercera etapa de la inducción, Ya, repasamos primero. Inducción se divide en 3 etapas: inducción, mantención y despertar. La inducción a su vez tiene 3 fases. La fase de hipnosis, la fase de analgesia, en la cual se usan generalmente opioides como el fentanil, como la morfina, ¿ya? Y la tercera fase son los relajantes musculares. ¿Como cuáles, por ejemplo? El propofol, No, el propofol no es un relajante no, muscular, es un ya, agente anestésico endovenoso. oso. Ya, Los que son relajantes musculares son el atracurio, el esmerón Bromuro de... y la succinilcolina. ¿Lo recuerdan? ¿Ya? Entonces, en la primera fase es los gases y los agentes anestésicos endovenosos. En la segunda fase es los analgésicos que estaban asociados a opiáceos, como la morfina, el fentanil. Y la tercera fase o etapa de la inducción, eso era la hipnosis. Después venía la analgesia, ¿ya? Que era asociado a los opioides. Y por último, los relajantes musculares, que era el atracurio, el esmerón, la succinilcolina. ¿Lo recuerdan o no? No mucho, profe. Tengo que repasar. ¿Quién me lo dijo? Eloísa. Elo. A ver, ¿en cuál tiene problemas? Cuénteme. No, profe, si tengo problemas en todo. Me ha costado entender el tema de los medicamentos, pero tengo que esforzarme más para aprender. Ya.
Pero, mire, la anestesia general tiene 3 etapas. Inducción, mantención y despertar, ¿verdad? Dentro de la inducción teníamos también 3 fases. La hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, porque sin eso no pueden intubar al paciente, ¿está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ella, la asistente de anestesia, participa activamente durante las etapas de la anestesia general, ¿ya? Entonces, en la inducción teníamos la hipnosis, teníamos la analgesia y la relajación muscular. Dentro de la hipnosis teníamos los gases inhalatorios, el halotano, el sevoflurano, el isoflurano, ¿ya? El óxido nitroso, ¿ya? Teníamos la parte de agentes anestésicos endovenosos, como el propofol, el tiopental y el etomidato, ¿ya? Y teníamos los relajantes musculares, como el esmerón, el atracurio y la succinilcolina, ¿ya? Eso en la fase de inducción, que a su vez se divide en 3 etapas, que se las acabo de nombrar. ¿Más claro? Sí, profe. Ya. Yo les dije que la asistente de anestesia participaba activamente durante las etapas. Ella en la etapa de mantención, ¿ya? El paciente ya está con una anestesia adecuada, está tranquilo, ya está hemodinámicamente estable, ya se le están administrando gases inhalatorios, con también oxígeno, ya está relajado y está bien oxigenado. El médico durante esta etapa puede indicar el anestesista algún otro medicamento que la asistente de anestesia debe preparar y administrar. Durante esta etapa se monitoriza en forma permanente el paciente y la asistente de anestesia tiene que registrar en esta hoja que se llama hoja de anestesia y que es un recurso obligatorio, digamos, dentro del pabellón, al igual que el protocolo operatorio, que es digamos, para cada paciente, se llena esta hoja de anestesia. ¿Y qué dice la hoja de anestesia? ¿Qué podría decir? Cuéntenme. ¿Qué piensan ustedes? El nombre del paciente, ¿Ya? el número de ficha, el diagnóstico y cirugía, y puede ser el tipo de anestesia que se utilizó. Exactamente. Se registran todos los signos vitales que nos da el monitor, viene el nombre del paciente, la edad, el número de ficha, el RUT, el diagnóstico, la cirugía que se le realizó, ¿ya? O se le está realizando, ¿ya? Los medicamentos administrados con la hora, ¿ya? El equipo médico, la arsenalera, el anestesista, el tipo de anestesia que se le administró, la hora de ingreso del paciente al pabellón. Por ejemplo, yo puedo llegar a las 9. Después, la hora en que se administró la anestesia, 9:30. La hora que se inició la cirugía, a las 10. La hora que terminó la cirugía, a las 12, por ejemplo. ¿Ya? Eso va en la hoja de anestesia. Y el control de los parámetros se realiza cada 5 minutos. ¿Ya? Eso es, digamos, por regla general, por norma. Es cada 5 minutos. El control de los signos vitales. ¿Ya? ¿Qué más? Durante toda digamos, la cirugía, si ella ve alguna alteración, debe informarlo de inmediato. Si el paciente presenta cualquier problema, lo mismo. Ya recuerden que cuando vimos el rol general del anestesista y dijimos que si había un paro cardiorrespiratorio, el que toma el control del equipo es el anestesista, y el anestesista es el encargado de tratar todos
problemas médicos que surjan durante la cirugía. ¿Se acuerdan que lo vimos en los roles? Sí. Ya. El médico dijo que iba a cerrar la herida, se hizo el recuento de compresas, de gasas, todo estaba correcto, suturaron la herida. Entonces comienza la etapa de despertar, que tal como yo les dije, va desde la inconsciencia hasta la conciencia. El anestesista le va a suspender los gases inhalatorios, ya lo va a dejar con oxígeno, ¿ya? Y puede que, o sea, va a indicar, por ejemplo, antagonistas de los medicamentos, si el paciente está muy dormido, por ejemplo, de los medicamentos que le administró. Y dijimos que habían antagonistas para los relajantes musculares, habían antagonistas para las benzodiazepinas y habían antagonistas para los opioides. ¿Cuáles eran esos antagonistas? Para los relajantes musculares era la neostigmina, ¿se recuerdan? Sí, Para sí. las benzodiazepinas, ¿cuál era? La flumacenil. El flumacenil, ¿ya? Y para los opioides, La naloxona. muy bien, excelente. ¿Ya? Una vez que el paciente ya está despierto, ¿ya? El médico, el anestesista va a proceder a retirar el tubo endotraqueal, ¿ya? La TENS de anestesia le va a proporcionar las sondas de aspiración, por ejemplo, para que él pueda aspirar las secreciones, le puede ayudar, por ejemplo, a desinflar el CAF del tubo, a sacarle el fijador del tubo, ¿ya? Cosa de que el anestesista pueda retirar el tubo endotraqueal. El paciente ya va a estar ventilando, digamos, por sí solo, ¿ya? Y va a estar con oxígeno. Una vez que le retira el tubo endotraqueal, lo va a mantener con una mascarilla, ¿ya? Para el oxígeno. Y le va a poner una cánula Mayo para mantener la vía aérea permeable. Una vez que está en condiciones y el anestesista dice que ya puede ser trasladado, lo que hace es la TENS de anestesia con la pabellonera, el anestesista, y si hay un auxiliar, por ejemplo, del pabellón, trasladan nuevamente al paciente desde la mesa quirúrgica a la camilla, con todas las normas de seguridad, cuidando los dispositivos invasivos, la camilla fija, si yo lo traslado, inmediatamente tengo que subirle las barandas, ¿ya? Y lo va a trasladar el anestesista en conjunto con la TENS de anestesia o asistente de anestesia recuperación, y allí lo va a entregar. Le va a contar el nombre del paciente, le va a decir que el diagnóstico, la edad, ¿ya? A qué hora empezó la cirugía, a qué hora terminó, si hubo algún contratiempo, los medicamentos que se le administraron, las indicaciones postoperatorias, tienen que ir con la receta médica hecha para que puedan iniciar el tratamiento indicado, ¿ya? Y lo van a dejar en recuperación al personal. Y de ahí la TENS de anestesia, el asistente de anestesia, lo que hace, va al pabellón de nuevo, ¿ya? Y realiza la eliminación de desechos, por ejemplo, todo lo que sea cortopunzante en la caja de material cortopunzante, restos de medicamentos en la caja roja, ¿ya? Todo lo que sea asimilable a la basura en el dispensador con bolsa negra. Va a hacer, por ejemplo, una desinfección,
ya, de las bandejas que usó, de la mesa auxiliar o las mesas auxiliares que utilizó, del carro de anestesia, de la máquina de anestesia, va a dejar todo ordenado, ¿ya? Para preparar para el pabellón para otra nueva cirugía. ¿Les quedó claro o necesitan algún otro repaso? Profe, cuando Dígame. entra de nuevo la anestesista al pabellón, o sea, la La ayudante asistente, anestesista, ¿ya? la asistente de anestesia, ella desinfecta la máquina. De nuevo, cuando deja todo ordenado, ella desinfecta No, porque cuando inmediatamente. termina ella lo hace, entonces ya lo dejó listo. Ah, ya. Ya. Y eso lo desinfecta con alcohol al 70%. Sí, Ah, ya. Ya. por ejemplo, se usó alguna bandeja, se usó alguna mesa auxiliar. Ya, ya, profe. Ahora sí me quedó más clarito esa parte. ¿Qué tiene la bandeja básica de anestesia entonces? ¿Alguien me puede decir? Que no puede faltar nunca en ninguna cirugía. La bandeja de la efedrina, la atropina, la lidocaína. Bien, muy bien. Si es una anestesia raquídea, ¿qué anestésico vamos a usar, por ejemplo? Bupivacaína, no se les olvide, ¿ya? Y siempre va a ir asociado, por ejemplo, a un opiáceo, morfina, metadona, ¿ya? Pero la bandeja básica son esos tres. Ahora, si es una anestesia general, yo como asistente de anestesia tengo que tener el agente anestésico endovenoso, que puede ser tiopental, propofol, que es el más utilizado, o etomidato. Tengo que tener además algún opiáceo, morfina, fentanil, ¿ya? Tengo que tener, por ejemplo, los relajantes musculares, que puede ser atracurio, esmerón, ¿ya? O succinilcolina. Y como premedicación, previo a la inducción, ¿ya? ¿Qué es lo que me puede indicar el médico? Me puede indicar, por ejemplo, droperidol como antiemético, algún antibiótico, como por ejemplo cefazolina o ceftriaxona, atropina para disminuir las secreciones bronquiales y la saliva. ¿Qué más me puede indicar? Me puede indicar midazolam para inducir el sueño. Por eso es que yo después, para revertir esa acción, tengo que administrar ¿qué medicamento? ¿Qué medicamento me revierte la acción de las benzodiazepinas? ¿Lo recuerdan o no? El flumazenilo. Fluoxenil, bien. Para los relajantes musculares, o para el relajante muscular que se le administró, El neostigmina. neostigmina. Y para los opiáceos, La naloxona. Axolona. la naloxona. Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de la anestesia? Inducción, mantención, despertar. ¿Y cuáles son las fases o etapas de la inducción?
Agentes anestésicos e inhalatorios, que teníamos el sevoflurano, el isoflurano, ya, el alotano, óxido nitroso también, enflurano. Y además agentes anestésicos endovenosos, que no es lo mismo, que ahí está el propofol, el etomidato, ¿ya? El tiopental. ¿Ya? Después teníamos una fase que era de analgesia y que estaba asociado a opioides, como la morfina y el fentanil, por ejemplo. Y la tercera fase era de la relajación muscular, que ahí teníamos el atracurio, el esmerón, la succinilcolina. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que hacerme? ¿O está claro? Profe, la premedicación, ¿eso se hace antes de la Antes, anestesia? antes. ¿Antes de Ya. qué me dijiste? Disculpa, no te escuché. ¿Antes de la anestesia general? Antes Claro, de... va con la premedicación. Ya, Antes de la inducción, por decirlo así. ya. Ya, profe, gracias. ¿Algo más? En la anestesia raquídea también pueden usar premedicación. Indicarle antibióticos, por ejemplo. ¿Algo más? ¿De las bandejas les quedó claro o tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Díganme. Y lo vemos. Tenemos tiempo. ¿Algo que consultar? ¿O no? La anestesia epidural es la misma que la raquídea, ¿cierto? No es la misma. La ¿No? anestesia epidural, el anestésico va colocado en el espacio epidural. Ya. Y la anestesia raquídea va en el subaracnoidio, donde está el líquido cefalorraquídeo. Ya. A ver, déjenme ver si les puedo compartir esto. Ya, ahí vimos los tipos de anestesia, local, regional, ahí está el catéter. Y general. Definimos lo que era anestesia local, que el paciente podía estar sedado o no, ¿ya? Con, por ejemplo, una benzodiazepina como el midazolam. Vimos la anestesia epidural y yo les dije que se colocaba en ese espacio. ¿Se acuerdan? Ya. En el espacio epidural. La posición del paciente, los medicamentos, que podía ser lidocaína, bupivacaína, asociado a morfina o metadona, que son los medicamentos utilizados, más utilizados.
Ya. ¿ya? Y la raquidia va en ese espacio, Ah, ya. en el espacio subaracnoideo. ¿Y qué medicamentos usaban? También usaban bupivacaína, podían usar al 0,5 o al 0,75, también usaban lidocaína, podía usarse lidocaína al 5%, pero solo en esta anestesia, ya asociado, por ejemplo, a fentanil, ¿ya? A un opioide. Ujú. Ya. Ahí está lo que necesitamos para la preparación de la bandeja: riñón, jabón, guantes, compresa, paño clínico, paño perforado, el trocar, si es una epidural, el catéter, jeringas, ¿ya? Agujas, suero, antiséptico, gasa estéril, apósito transparente, adhesivo, tela. Ya. Y aquí están los medicamentos: la bupi, fentanil, ¿ya? Pasamos a la anestesia general, ahí dijimos que eran 3 etapas, y ahí, Ya. ahí vimos la etapa de inducción, Anita. Los gases, hipnosis, gases inhalatorios, que recuerde que vienen en líquido y se transforman en gas en el vaporizador de la máquina de anestesia. Los agentes endovenosos, como el propofol, el tiopental, el etomidato. Benzodiazepina, como el midazolam, por ejemplo. Después vienen las analgesias, que están asociadas a los opioides, como la morfina y el fentanil. Y los relajantes musculares, el tratium, el esmerón, la succinilcolina. Y de ahí el médico intubaba al paciente. Hablamos de Ya. la bandeja, lo que tenía que llevar, que lo dijeron muy bien, ¿ya? Ya. Ahora sí me quedó más claro, profe. ¿A la Ahora Giovanna o sí. a la Anita? No, a la Giovanna, profe, yo estaba confundida ¿Y en esa parte, en Anita, la primera. te quedó más claro? Venía la etapa de mantención, que en el fondo se administraban gases inhalatorios y algún medicamento que el anestesista indicara, que el paciente estaba ya bien anestesiado, estaba relajado, estaba oxigenado, porque siempre se le administra oxígeno, ¿ya? Y que la asistente de anestesia lo que hace es controlarle los signos vitales, ya registrarlo en la hoja de anestesia, que se controla cada 5 minutos. Y una vez que ya se realizó la síntesis, comienza la etapa del despertar, que también es crítica porque el paciente puede presentar complicaciones, y ahí el médico podía indicar medicamentos para revertir la acción de algunos medicamentos que haya administrado, y ahí los vimos, ¿ya? Las complicaciones, la bandeja básica, que tenía atropina para aumentar la frecuencia cardíaca, lidocaína para aumentar, como antiarrítmico, y la efedrina para aumentar la presión arterial en caso de una hipotensión, revierte rápidamente la hipotensión. Y además, en esa bandeja ya tenía que tener el agente anestésico preparado, el opiáceo o opioide, como el fentanil, y el relajante muscular. Para que el médico después, ya una vez que el paciente ya está dormido, ya pueda colocarle el tubo endotraqueal. ¿Les quedó más claro? ¿La Anita está? Parece que no está. ¿Ya les quedó más claro? Sí, profe. Ya. ¿Todos entendieron? ¿No tienen ninguna duda?